Muy bien, pues vamos a empezar la segunda sesión de noviembre. Como siempre, vamos a iniciar con nuestra cartera. El día de hoy estuvo plana completamente. Y bueno, la ganancia total que lleva desde marzo, acaba de cumplir 8 meses, es un 56%. Si nosotros aquí en Google Finance le hacemos clic en el resultado de los últimos 5 días, pues vemos cómo ha subido un 8,38%, impulsado principalmente pues por las elecciones en Estados Unidos, que fue el pasado martes. Y bueno, y obviamente, si le pongo aquí los últimos 5 días, pues lo que más ha impulsado nuestra cartera, pues es la subida de Tesla, ¿verdad? Que ha subido un 17% y que además es la acción que más vale, digamos, y más pesa dentro de la cartera. Pero también han tenido un rally importante las demás. Veamos aquí, por ejemplo, Google también tuvo una subida importante, bueno, 3%. Por ahí PayPal también ha tenido un rally interesante, más de un 9% en esta última semana. Ya la tenemos en más 72%. Parece que los resultados yo les había comentado que los resultados de PayPal fueron buenos, que a la gente no le había gustado, pero parece que después de los resultados, o sea, como que poco a poco el mercado va reconociendo que pues realmente sí fueron buenos resultados. Solo había bajado un poco el guidance para el fin de año, pero en realidad siempre el cierre de año es bueno para las empresas eh, pues en este caso de consumo para procesamiento de pagos. Entonces, rápidamente, en resumen, aquí vemos la cartera Tesla con un más 129, llegó a estar en más 140 y bueno, ha tenido una corrección porque obviamente esta subida que está subiendo, pues, esta subida que está teniendo es totalmente artificial. Ya ahorita hablaremos de su valoración. Google más 60%, Disney más 21%, Starbucks más 44%, PayPal más 72% y Nike más 18%, el ETF de China más 42%. Y bueno, las más golpeadas son FEMSA, la parte de los Oxxo, y Walmart de México y Centroamérica. Este, em, bueno. Otro dato importante es, bueno, pues el dólar ha estado, obviamente, ¿por qué se han beneficiado? Algo que ha ayudado a las empresas estadounidenses que tenemos en la cartera es esta subida del dólar, que se fue de los 20,17 a los 20,50, llegó a tocar los 20,64, pero bueno. El dólar ha tenido un rally hacia arriba en las últimas fechas. ¿Qué pasó recientemente? La Fed, el equivalente, el Banco Central de Estados Unidos, redujo la tasa nuevamente, lo que supone que haya en México una réplica, bajó 0,25%. eh, y se espera que se reduzca la tasa en eso o más para Banxico. El Banco de México se reúne el 27 de noviembre y como todo el mundo espera que baje la tasa de interés, eso va a provocar muy seguramente que poco a poco se esté desincentivando la inversión y por tanto salga algo de dinero y bueno, y entonces el dólar se está adelantando a esa posible pues caída de atractivo del peso para inversión. Entonces, pero bueno, eso obviamente, pues parte Ujú. del impulso de la cartera está apoyada en este 1,83 que subió en la semana el dólar. Ven, cuidado. Entonces, Ven, aquí mira. el tema del día de hoy, como les puse en la liga del Zoom, es las Ven, ventajas que sí, tiene ven. el pequeño inversor, el inversor retail, como se le conoce también, que somos nosotros que compramos pequeñas cantidades, versus los grandes fondos de inversión.
¿sí? Aquí les pongo, esta va a ser la portada del video que vamos a subir. Eh, ¿Se ve así, está bien? ¿O quieres que se vea en la pantalla más? no, está bien, sí. Es que era un PDF y lo abrí como, Ok. lo abrí como página web. Eh, entonces, el pequeño inversor versus los grandes fondos de inversión y cuáles son esas ventajas que nosotros tenemos. Y bueno, vamos a analizarlo precisamente con la cartera Inversí. Aquí ustedes pueden ver la lista de las acciones. No agregué a las Águilas del América porque por alguna razón en Google Finance no está listado. Pero bueno, de hecho es la acción más barata que hay, entonces no nos afecta mucho. Es la que más bien no barata, sino la más accesible que hay, que está como en 30 y tantos pesos. Entonces, y así es como tengo cada una de las acciones, la fecha en que se compró y aquí el precio al que se compró y cuánto en su momento representó del total de nuestra cartera. Entonces, nuestra cartera total, si ustedes la hubieran comprado igual que nosotros, igual que Inversí, pues hubieran sido 13,000 pesos. ¿Sale? Con acciones que van desde 52 pesos hasta 2,960, que en su momento Tesla era la más cara. Si se dan cuenta, no había mucha diferencia entre el precio de Google y Tesla, o sea, realmente estaban ahí. ¿Y cuánto representan del total de la cartera? Este, eh, ¿Cuánto representaban? Bueno, pues 22% Tesla, 17 Google, Disney 13 y así nos íbamos hasta pues las que son de 1% o menos, pues ya les agregué aquí los decimales. ¿Sale? Y así es como está integrado en pesos y en porcentaje la cartera, la composición original de la cartera inversiva. Entonces, ahora, ¿cómo está actualmente con toda la subida, por ejemplo, Tesla, que se fue de casi 3,000 pesos a más de 6,700? O sea, entonces, ahora la cartera total vale 20,000 y Tesla ahora representa un 33% del total de la cartera. Google 18 se ha mantenido, Disney, y la mayoría se ha mantenido ahí. Realmente es Tesla la que ahorita ha subido. Ahorita vamos a ver. Pero esto es importante porque ustedes pueden ver que aunque mínimos, pues sí, hay movimientos. O sea, Google subió de 17 a 18, Disney bajó de 13 a 10%, aunque la acción ha subido. Starbucks pasó de 11% bajó a 10, pero es precisamente por todo este camino que le está comiendo Tesla. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una acción que pesa demasiado en una cartera? Pues en teoría, tú deberías nivelarla, tú deberías, obviamente aquí estamos hablando de una sola acción, ¿verdad? Pero si tú tuvieras bastante dinero invertido, yo les he platicado en las sesiones que cuando tú haces un análisis de una acción y checas su valoración y ves las perspectivas y ves que puede ser, haces tu tesis de inversión y decides entrar en una acción, pues obviamente todo eso que tú haces es tan solo un 10% del éxito de tu inversión. El 90% está en la gestión de tu cartera. En, Básicamente es, por ejemplo, si yo les pongo el ejemplo de Tesla, que hoy tiene un más 129, claro que como es una acción y como esto es solamente educativo, pues yo no la vendo, ¿sí? Pero si esta fuera una posición real de mi cartera, y yo tuviera a lo mejor 100,000, 200,000 pesos invertidos en esa acción, entre 1% y 129%, estoy seguro que hubo muchas veces en las que hubieras estado tentado a vender, ¿verdad? Porque
desconoces porque piensas que puede caer nuevamente y vas a perder ese dinero y entonces todo lo que ya ganaste se va a perder y si escuchas una noticia y bueno, eso es ese 90% del éxito en la inversión es la gestión de la cartera. ¿Sale? Ir nivelando los pesos. El peso me refiero al porcentaje, pero siempre pensando en las perspectivas. O sea, no se anclen al precio en que lo compraron. Es decir, oye, compré en 2.960 y ahora está en 7.000. No, pues ya me voy. Pues no necesariamente, porque pues, si la empresa tiene buenas perspectivas, que ahorita vamos a ver que Tesla realmente está sobrevalorado, ¿sí? Si esta fuera, yo no estoy invertido en lo personal en Tesla, pero si estuviera invertido en Tesla, probablemente ya hubiera recortado una buena parte de mi posición, le hubiera cobrado un poco y y lo hubiera redistribuido en alguna otra posición con más perspectivas. Bueno, pero bueno, al final de cuentas, el caso más concreto es Tesla. Pesaba 22 y ahora pesa un 33 y cualquiera persona te diría, oye, pues es que ya estás muy expuesto a Tesla, a lo mejor habría que rebalancear. Pero no es cierto. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, si aquí vemos, ahora sí, vemos la pantalla completa, cómo se compuso la cartera originalmente y cómo está actualmente. ¿Cuánto valía originalmente? 13.000, ahora vale 20.000. Y aquí, ¿cuáles son los rendimientos de cada una de las acciones, no? Más 128, más 62, y bueno, en rojo las que hoy están en pérdida. ¿Y cuánto pesan ahora en la cartera? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver esto que yo representaba aquí a los grandes fondos, los grandes conglomerados de empresas, pues son los que realmente tienen un papel importante dentro de la bolsa. Como son o sea, manejan grandes cantidades de dinero, hoy por hoy, digamos, la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es la que regula toda la parte de la bolsa, ha puesto muchos candados para estos grandes fondos para evitar que puedan, digamos, por un lado manipular el precio del negocio, el precio de las acciones, y por otro lado, que lo hacen de todos modos, pero bueno, digamos que sí están regulados. Y esas son las regulaciones y los candados que ellos tienen, que nosotros como pequeños inversionistas, pues la verdad es que no las tenemos. Entonces, ¿cuáles son? Vean, por ejemplo, dice, no debe invertir más del 10% de su... estas reglas yo las tomé son reglas que aplican en España. Los inversores a los que yo sigo están radicados en España. Uno en particular, que es Alejandro Estebanz, y, y bueno, más o menos, y ahí están las reglas, también ustedes las pueden buscar, regulaciones, por ejemplo, de fondos de inversión en España. No aplica lo mismo para todos, ahorita lo vamos a ver, pero digamos que de manera general, así es como funciona. Entonces, la primera regulación que ellos tienen es no deben invertir más del 10% de su valor en acciones en una misma empresa. ¿Sale? Entonces, si nosotros fuéramos o sea, si nosotros fuéramos un grande fondo, pues ya de entrada ya incumplimos, ¿no? Porque tenemos una acción que ya pesa el 22, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver qué otras cosas. Dice, la suma de las acciones que representen más del 5% no deben superar el 40%. ¿Sale? Entonces, la suma de las acciones que pesen más del 5% no deben superar el 40%. Y cuando superen esos límites, se ven forzados a vender acciones para disminuir su exposición a esa acción. ¿Qué buscan los reguladores? Pues que por fallas digamos, en el criterio por parte de los grandes fondos, pues se concentren demasiado en una acción y entonces pongan en riesgo el dinero de los inversionistas. Es una forma de regular a los fondos de inversión. Ya veremos que hay excepciones. Por ejemplo, existen los hedge funds
que son fondos muy especializados para inversionistas, pero obviamente para entrar en ese tipo de fondos, pues tienes que tener por lo menos 100, 150 millones de dólares. Y obviamente el perfilamiento pues es diferente y ellos sí pueden invertir en corto, o sea, es decir, apostar en contra de una acción, pueden hacer muchos derivados y pueden hacer muchas otras cosas, cosas no necesariamente de invertir en acciones. Pero bueno, la mayoría de los fondos están regulados por esto. Por ejemplo, entonces es eso, no más de 10% en una sola acción. Las acciones que te representen más del 5% no deben superar el 40%. Y si se superan, pues se ven forzados a vender esas acciones. Entonces, aunque ellos sepan que la acción tiene buenas perspectivas, que va a seguir subiendo, tienen sí o sí que vender. Entonces, aquí hice un pequeño cuadrito de cómo tendría que estar si yo cumpliera la regulación al 100%. Tendría un 10%, o sea, una acción que pesa el 10%, pensando que estoy siempre en el límite. Si se me sube, pues vendo el excedente. Luego, 8 acciones del 5%, suponiendo, para cumplir ese otro 40% que me decían. Y luego, suponiendo que estuviera al límite, puras acciones al 4%. Y luego un 10% de efectivo. ¿Sale? Pero obviamente esto no funciona así. Ahorita vamos a ver cómo es que ellos realmente eh, declaran y tienen posiciones del 1%, del 0,5. Hay portafolios que tienen 50, 60, 70 posiciones. Y nosotros, pues, bueno, yo aquí para efectos prácticos, pues, o sea, para efectos didácticos, pues tengo una cartera de 16, 17 entre acciones y ETFs. Pero yo perfectamente podría concentrarme, vender toda esta parte de abajo y decir todo eso, concentrarme en Google, que es al que le veo mejores perspectivas, o vender o así cinco y concentrarme en PayPal conforme yo voy adquiriendo confianza y voy entendiendo cómo funciona. Yo ya puedo ir gestionando mi cartera como a mí me dé la gana y nadie me puede forzar a vender porque aunque yo tenga el 80% en una acción, pues si mi capital total es de 50,000, 200,000, 1 millón, no sé, pues eso no afecta en absoluto la cotización de una acción, como sí lo hacen los grandes fondos. Más regulaciones, dicen, bueno, tienen que pedir autorización para incrementar o modificar esos límites. Sí hay casos y bueno, ellos tienen que justificar cómo van a garantizar o cómo van o cuál es su argumento y pueden que les permitan eh, modificar estos límites. Tienen que estar siempre invertidos al menos al 90%, que era lo que veíamos aquí. Ah, no, bueno, ok, por un lado no tienen que más del 10% en una sola empresa y tienen que estar siempre invertidos porque no, solo pueden tener hasta un 10% de efectivo. Ahorita vamos a ver un caso en donde no. Vamos a ver el caso de Berkshire Hathaway con Warren Buffett, que al día de hoy tiene eh, un monto de efectivo de 325,000 millones de dólares. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso y por qué. Pero bueno, tienen que informar trimestralmente sobre venta y compras al menos de empresas estadounidenses. Ahorita lo vamos a ver. Aquí están estas dos páginas donde nosotros podemos consultar cuáles son los movimientos que hacen todos estos grandes fondos de inversión. Una es Whale Wisdom y la otra es DataRoma. ¿Sale? Ahorita vamos a buscar a todos estos grandes inversionistas. Y bueno, entonces, nosotros al no tener que cumplir todas estas regulaciones, hemos visto, por ejemplo, los casos de Meta, que desde mínimos ha multiplicado por más de 5. Entonces, imagínate que tú compraste a 3,000 pesos Meta y hoy vale 12,000, no sé, ahorita en cuánto estará Meta, la acción, ahorita la buscamos, y la acción se te multiplica están casi 12,000 pesos, ¿sí? Entonces ha multiplicado por 4, eh, y entonces, pues a lo mejor ya no pesa un 22, a lo mejor ya pesa un 50, pero mientras tú sigas viendo que esa acción tiene buenas perspectivas,
pues tú la puedes conservar perfectamente, puedes comprar más, puedes concentrarte demasiado, que no es lo ideal, ¿verdad? De inicio, lo ideal es que estés diversificado en varias acciones para no tener una caída tan fuerte. Pero si quisiéramos hacerlo, lo haríamos, y no así los grandes fondos. Ni tenemos que informarle a nadie, ni nos vemos forzados a vender, ni nada, nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a buscar? Bueno, vemos aquí, por ejemplo, a Warren Buffett. Ya les había hablado la vez anterior, el mejor inversionista de todos los tiempos. Él tiene, no es un fondo de inversión, por eso algunas reglas no les aplican. Él lo que tiene es un conglomerado es una empresa privada que invierte en acciones, pero también compra empresas y las deslista y las administra de forma privada. Entonces vemos que dice que Berkshire Hathaway en realidad era una empresa de una fábrica de muebles y algo así. Él la adquirió y después simplemente la usó como cascarón para dentro de ahí empezar a meterle empresas que ha adquirido. Dentro de su conglomerado, él lo que tiene más que nada son aseguradoras. Le gusta mucho el sector financiero, pero pues obviamente ha sido práctica. Hasta hace poco era el dueño, el inversionista más grande de Apple, por ejemplo. En su momento invirtió en Gillette, Coca-Cola, American Express y es un inversionista, el ejemplo claro del value investing, que es, o sea, compras una acción a una buena valoración y la tienes por 20, 30, 40 años. O sea, y cómo realmente puedes lograr el interés compuesto. Y aquí dice que la compañía ha generado un rendimiento anual compuesto del 20% para sus accionistas, lo que significa que una inversión de 100 pesos en 1965 hoy habría crecido a más de 500,000 dólares, más bien. Se ha de referir. Igual, pesos, dólares, pues al final la tasa compuesta es el mismo. Y dice que este rendimiento histórico es impresionante en comparación con otros índices de mercado como el S&P 500, que ha generado un rendimiento anual compuesto del 9% en el mismo periodo. Y aquí ya empezamos a hablar de rendimientos, eh, pues realmente alcanzables, ¿verdad? O sea, si yo vengo a mi portafolio y digo, oye, voy ganando un 56% en 9 meses, y si esto fuera, vamos a redondearlo, si fuera un 60% en 9 meses, significa que anualizado sería como un 80%. Sí, porque significa que yo hubiera ganado como un 20% por trimestre. Pero obviamente esto te lo da la bolsa, pero esto no es sostenible en el tiempo. O sea, esta cartera no va a estar creciendo a este ritmo todo el tiempo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cómo lo que está sucediendo, lo que ha pasado con la cartera, ya lo hemos visto. Le han pasado dos cosas, entre otras. O sea, sí tuvimos mucha visión de agarrar empresas a buenas valoraciones en un gran momento, pero no hay que perder de vista que cuando en marzo, cuando compramos, el dólar estaba en 16 pesos. Entonces, una buena parte del rendimiento nos lo ha dado el tipo de cambio, que no nos lo va a dar si lo compráramos una acción hoy, por supuesto. Si hoy compráramos una acción, pues estaríamos a la posibilidad de un nuevo superpeso y que entonces volviera hacia abajo y entonces tuviéramos una minusvalía. Pero bueno, eso nos ha ayudado. ¿Qué otra cosa nos ha ayudado? Bueno, pues si vemos aquí, por ejemplo, la acción de lo que es el S&P 500, nosotros nos encontramos dentro de lo que se conoce como un bull market. El último máximo histórico lo hizo, déjenme le pongo 5 años. Vemos cómo desde el punto más bajo de la pandemia al punto más alto del último alto histórico, la bolsa, el S&P 500, que es la representación de la bolsa, había subido un 79%. De ahí tuvimos una corrección, una caída de más del
por aquí, de casi el 30%, ¿sale? Que duró aproximadamente año y medio, de noviembre del 21 a marzo del 23. Y hoy estamos nuevamente en un bull market, ¿sale? Esto, o sea, cuando empezamos una subida tremenda, se conoce como un bull market, como un toro, ¿verdad? Porque lo representa con un toro, porque se supone que el toro siempre embiste hacia arriba, ¿no? Y cuando estamos en un bear market, que es como un oso, porque se supone que el oso ataca hacia abajo, y bueno, entonces, desde este punto que es el más bajo, estamos nuevamente en un bull market muy parecido al que ya vivimos, ¿sale? Entonces, esto no es sostenible en el tiempo. Por supuesto que va a haber una corrección, es muy probable, siempre hay posibilidades de corrección en la bolsa. Lo importante es que tú estés posicionado en buenas empresas, a buenas valoraciones, y cuando esas caídas sucedan, pues aprovechar las oportunidades como lo hicimos en su momento. Entonces, esto es bien importante que lo tengan en mente. O sea, la bolsa te da esas oportunidades de agarrar buenas valoraciones y crecer con la empresa, pero cuando vienen las correcciones, pues entender que es parte de la bolsa, pero que además son donde realmente se gestan las oportunidades. Entonces, este es el primero y bueno, la regla que hablábamos, la regla que hablábamos de solo un 10% de efectivo, por ejemplo, que tienes que estar invertido al 90%, pues él no lo cumple porque no es un fondo como tal, es una empresa privada que resulta ser que tiene empresas aseguradoras, bancos y tal, de todo tipo, pero también invierte en acciones. Para que Entonces, sean, perdón, ujú. para que sean un fondo, tienen que seguir un índice, algún índice. No, no, no. Fondo es que yo únicamente recibo dinero y lo invierto. Ok, Ese es un fondo, ok, digamos. ok. Y él no es un fondo porque él tiene sus empresas, pero aparte el dinero lo invierte. Ok. Y Ujú. entonces es como un mix, ¿no? Ok, Entre un fondo y una empresa, ok. digamos. Ujú. Bueno, aquí está. Entonces, ahora fíjense bien, y esa es la parte que mm, él no tiene la regulación del efectivo, de algunas cuestiones aquí que veíamos. Sin embargo, él sí está limitado en cuanto a el tamaño de las empresas en las que puede invertir. En eso sí está limitado. Y si ustedes buscan entrevistas de Warren Buffett, van a encontrar que él ha manifestado que prácticamente por el nivel de volumen que él maneja, prácticamente solo puede invertir al menos en Estados Unidos, en las 50 empresas más grandes. Ese es su universo de valoración. Entonces, ¿qué pasa cuando tú traes, es más, si nosotros vemos desde el punto más bajo de la pandemia a hoy, un 119% de rendimiento? Pero eso no es lo importante. En otras sesiones habíamos visto que varía de una página a otra, pero de acuerdo con el ETF IVV de BlackRock y veíamos la parte del PER promedio de todo el S&P 500, veíamos que el PER promedio era de 27, 28 veces beneficios, cuando históricamente el S&P 500 cotiza a 16, 18, máximo 20. Eso significa que en general la bolsa está cara. Las empresas grandes hoy están a valoraciones exigentes. Eso hace que él prácticamente no encuentre oportunidades de inversión y él prefiera estar acumulando efectivo. Déjenme les muestro esto que es muy interesante. Aquí lo tengo abierto. Warren Buffett con Berkshire Hathaway.
dice que reduce 49,33% de su cartera. O sea, ha estado vendiendo acciones de Bank of America, pero sobre todo de Apple. ¿Sale? Apple no la hemos revisado aquí no lo hemos revisado, pero es una empresa que cotiza a más de, es más, vamos a revisarla, cotiza un PER de treinta y tantos, siempre ha estado cara, siempre es un negocio ultra rentable, eh, y, y, y el mercado siempre le ha dado una valoración de alto. Entonces, y pues prácticamente ha sorprendido porque él, a pesar de todo el movimiento que había tenido, él no se había deshecho de esa posición. Y entonces, pues todo el mundo habla de que cuando Warren Buffett acumula mucho dinero es porque pues ve una posible caída y que eso puede o no puede pasar. Entonces, Apple cotiza a un PER de 30. Su media en los últimos 5 años es de 27 y su máximo es de 36. Entonces, es una acción que siempre ha estado a un PER, si lo comparamos con Google, que anda rozando el PER 20, pues la verdad es que hay muchas más oportunidades. Sin embargo, Warren Buffett siempre se ha mantenido alejado casi siempre de las tecnológicas. Se cree que gran parte de su salida es que quien siempre impulsó la inversión en Apple, pues era Charlie Munger, su socio. Ya les había comentado, él actualmente tiene 93, 94 años y su socio de 99 años acaba de fallecer hace como un año. Entonces, ¿qué pasa con él? Él, como no puede invertir en muchas empresas, pues lo que está haciendo es acumulando efectivo. Ahora, y tú dirías, oye, ¿por qué tiene tanto efectivo? Bueno, efectivo no es, lo tiene en bonos del tesoro que hoy en Estados Unidos están pagando el 5%. Entonces, pues si tienes 325 mil millones de dólares y te pagan el 5% anual, pues no está nada despreciable. Aquí este gráfico lo voy a ampliar. Me gustó porque muestra un comparativo de a cuánto equivale el efectivo que hoy tiene Berkshire Hathaway, el puro efectivo. Podría comprar Starbucks, Ford, Twitter, el New York Times, Target y Zoom con el dinero que Por eso genera. no manches. Entonces, este señor pues, es por mucho pues, el mejor inversionista de todos los tiempos. Y bueno, es lo que intentamos replicar aquí. Entonces, Entonces, todo ese dinero que tiene en efectivo es porque está esperando está buenas esperando, claro, oportunidades. está esperando que las valoraciones y regresen a algo razonable. Entonces tú dirías, oye, pues me tengo que salir de la bolsa porque viene un crack y porque todo el mundo Ujú. va a caer y no sé qué. Bueno, pues nosotros estamos invirtiendo en empresas muy específicas, a valoraciones específicas, a una valoración, algunas buenas, otras solo razonables, pero pues si caen un 20%, pues serían buenas oportunidades para comprar. Tal vez ahí, tal vez si hubiera una corrección importante, tal vez ahí consideraría pues comprar otra acción, ¿no? Para promediar y buscar, pero realmente yo lo que quiero es, para efectos de esta cartera, pues que, o sea, solo comprar una y tenerla, pase lo que pase, y que ustedes puedan analizar qué hacer en esos casos, ¿verdad? O sea, Si sube, si sí, baja, ¿qué hago, no? exactamente. Y bueno, pues el segundo inversor que quiero que veamos, y esto también, aquí les quiero poner un ejemplo muy, muy, muy interesante y es Peter Lynch. Peter Lynch es un gestor de fondos que tuvo su fondo Fidelity Magellan. Dice que tomó el control en el 77 y durante sus 13 años, este señor, su historia es muy interesante porque él trabajó como caddy en un campo de golf. Pero
Y a través de las conversaciones que tenía con los inversionistas de Wall Street, un día decidió, buscar ahí que lo contrataran y bueno, realmente, es parte de su historia. Tiene este libro que yo recomiendo muchísimo, lo pueden encontrar en YouTube, en audiolibro y se lo pueden chutar. Seguramente si lo buscan en PDF por ahí debe estar, pero si no, ni le muevan. Ahí en YouTube está el audiolibro gratis. Y dice, durante 13 años como gestor de cartera hizo crecer su base de activos de 20 millones de dólares a 14.000 millones y batió al S&P 500 en 11 de los 13 años con una tasa anual de rentabilidad del 29%. Entonces, el mayor inversionista de todos los tiempos, desde el año 65 ha tenido una ganancia anual del 20%. Y él, que solo estuvo 13 años, ¿qué hizo? Pues se retiró. Simplemente él decía que administrar fondo de inversión era algo demasiado estresante ¿A qué? y tras haber obtenido esta rentabilidad, pues se pudo retirar tranquilamente y hoy da conferencias, tiene sus libros y pues, y maneja su cartera en Sí, particular. ese va directo. Y ha ¿Qué dejado, dice que no se rebaje? No, es que, ¿qué será? Le pasaré un mordecito de litro. sí, Ay, tengo el audio prendido. ok. Este, ok. Y bueno, ahora, aquí hay una cosa muy importante y es que ahorita yo les decía que desde el punto más bajo de la pandemia al día de hoy, el S&P 500 ha dado una rentabilidad del 120%. Eh, Dice que gestionó 20 millones de activos y en 13 años lo llevó a 14.000 millones y batió al S&P 500. Pero él siempre da entrevistas y siempre, y eso está comprobado y muchos lo han, o sea, se habla de eso todo el tiempo. A pesar de ese rendimiento tan impresionante que tuvo su fondo y por lo que se hizo famoso y por su libro y todo, y hoy es reconocido como uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos, el inversor promedio de su fondo perdió dinero. Entonces tú dices, oye, ¿cómo es posible que con esa rentabilidad tan enorme resulte que el promedio de todos sus inversionistas perdieron dinero? Porque se salían en los momentos incorrectos. Porque no le hacían caso. No, porque se asustaban y cuando había caídas sacaban su dinero y cuando veían que iba subiendo volvían a entrar, pero entonces se perdían pues todo, ¿no? Todas las... Sí, sí, sí. Es lo mismo que pasa con el S&P 500. El inversor retail promedio pierde dinero, ¿sí? Porque es algo muy... esto ahí apréndenselo, existe lo que se conoce como el sesgo de proyección, algo así le llaman, que es el ser humano, y en particular en general, pero en particular en la inversión, lo que hace es que dice que siempre se lleva el pasado más cercano al futuro más lejano. ¿Ok? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si a la bolsa le empieza a ir bien y le está yendo bien, entonces jura que así se va a ir hasta por mucho tiempo. Y al revés, cuando a la bolsa le empieza a ir mal, jura que Toda así la vida. ya nunca más se va a recuperar, ¿no? Y eso es lo que hace que tome malas decisiones, ¿verdad? Que quiera entrar cuando ya estamos aquí, cuando Peter Lynch siempre, si leen el libro, se van a dar cuenta de cómo él, antes de manejar el fondo, él había descubierto que él tenía como digamos, su forma de saber cuando ya el mercado estaba en su punto máximo. Dice que en una ocasión él estaba cerca, iba para su oficina y pasó a bolearse los zapatos y que literalmente pues la persona que le estaba boleando los zapatos le estaba recomendando entrar a la bolsa y le estaba recomendando un par de acciones y dijo,
en ese momento me di cuenta que ya estábamos en el pico. Cuando las personas que nunca han invertido, que nunca se quieren ni verlo. interesan en nada, todo mundo quiere entrar, ¿no? Ahorita que el Bitcoin está en 84,000 y todo mundo quiere entrar al Envidia. Bitcoin porque dice, no, se va a ir a 100,000, a Sí. 150,000. Ese es el momento en el que dices, ya la bolsa está muy cara. O sea, ya todo mundo está queriendo entrar, entonces algo no está. Y si no estás posicionado en activos a buenas valoraciones, ejemplo, Tesla. Déjenme mostrarles qué pasa con Tesla. Yo no la tendría en mi cartera. Es más, yo no la tengo en mi cartera. Yo la tengo en esta nomás para mostrarles, pero hoy ya está a una valoración de PER 108. Entonces tú dices, oye, ¿cómo es posible que Apple, que es una empresa súper estable, Ajá. cotiza un PER 30, que Google, que tiene crecimientos del 20% anual, cotiza un PER 20, y Tesla cotice a 180, a 108, perdón? O sea, hace 13 días estaba pero 80. Ujú. En 13 días subió 28. En el El máximo de máximo pandemia, pandemia. llegó a cotizar a 300, 200, y bueno, en los últimos 3 años, pues, por ejemplo, ha llegado a cotizar a 100, un PER 138. Entonces, hoy hay mucho FOMO, ¿ok? Esa palabra la van a estar escuchando muchísimo, el Fear of Missing Out. Entonces, que el coche autónomo, que ya va a trabajar con Trump, que entonces que ya le van a autorizar todo y que va a tener contratos de la NASA para SpaceX y que de la defensa, y entonces todo el mundo ya está queriendo entrar en Tesla. Y bueno, eso es lo que pasa cuando así es como se forman las burbujas. No digo que esté en burbujas y que sea una burbuja Tesla, pero es probable que ya esté a una valoración pues ridícula. Habría que ver y ya luego la analizaremos a detalle porque como caso de estudio es muy interesante. Pero bueno, quédense con esto. El inversor, el inversor promedio de la bolsa no gana dinero porque toma malas decisiones entrando en los peores momentos, saliéndose en los peores momentos. Entonces, y finalmente, Terry Smith es otro inversor que a mí me gusta. Estos tres yo se los pongo. Hay muchos más, pero estos tres son los que para mí, de donde yo he tomado la mayor parte de las reglas y de las ideas y todo lo que yo tomo y decido para invertir. Dice que desde su creación el 3 de noviembre de 2010 hasta 2023, el Fund Smith, que es el fondo, el Equity Fund, ha generado una rentabilidad de más del 522% frente al 191% del índice de referencia, que seguramente será el S&P 500. Esto supone una rentabilidad muy superior a la del mercado, un CAGR, que es crecimiento anual compuesto. La tasa de crecimiento anual compuesto es Compounded Annual Growth Rate, exactamente. Entonces, 15%. Entonces, a ver, y aquí quiero hacer un paréntesis. Si los grandes inversionistas, los más reconocidos, los que tienen, digamos, lo que tú que son rentabilidades que tú puedes comprobar porque están regulados, porque tenemos a Warren Buffett que ha crecido al 20% año con año, que en su momento Peter Lynch, él logró el 30%, pero ojo, por un corto periodo. Y Terry Smith, que crece al 15%. Entonces, nosotros como inversionistas, ¿a qué debemos aspirar? Bueno, pues digamos que a eso. Digamos que nosotros a lo que siempre vamos a aspirar, pues es a tener un rendimiento superior a la renta fija, a la tasa de referencia en el caso de Banjico. Pues si estás en renta variable es porque tú quieres aspirar a ganar un poco más. Pero rentabilidades inclusive del 30 anual, que alguien te diga, dame tu dinero
y yo te voy a dar el 30%, el 40% anual garantizado. Si ustedes ven estos gráficos de estos grandes inversionistas, en todo momento tuvieron correcciones. No había forma de que, o sea, de que él en el largo plazo tuvo esa rentabilidad, pero siempre tuvo caídas de mercado. Vean este gráfico del fondo de Fidelity. Vean, en estas zonas es cuando mucha gente vendía. Entonces, o sea, correcciones importantes, de tal vez caídas del 30, 40%. Entonces, si tú no estás, incluso Berkshire Hathaway, o sea, Berkshire Hathaway ha dicho que a pesar de esa rentabilidad que él tuvo, hubo por lo menos 3 veces en toda su historia que su empresa, sin que les pasara nada, caía más del 50%. Entonces, si tú no estás dispuesto a ver tus acciones caer un 30, un 40, un 50, siempre que hayas entrado en una buena valoración, pues la renta variable no es para ti. Si tú quieres siempre ver hacia arriba y siempre ver hacia arriba y cuánto voy a tener en un año y cuánto voy a tener en 3 años y cuánto voy a tener en 5 años y tener esa certeza, pues ahí está la renta variable. Perdón, la La renta renta fija. fija. ¿No? CETES directo, todo lo que, digamos, invertir en estas empresas que hoy te dan el 15, el 12. Por eso es una maravilla que, por ejemplo, aquí está, o sea, al final nosotros podemos copiarles algunas ideas, toda proporción guardada, ¿verdad? No tenemos 325 millones de dólares, pero si yo, el dinero que tengo, yo no veo oportunidades buenas, atractivas, ¿para qué me voy a meter yo en el S&P 500 cuando trae esta tendencia tan alta? Cuando el dólar ya está en 20.60, agarro mi dinero, me lo llevo a CETES, le gano el 10, el 12, el 15, dependiendo de la plataforma en la que tú estés, y me espero a que haya una corrección interesante para entrar. No hay ninguna prisa. Ese es el gran tema de invertir en renta variable. Tienes que aprender a tener paciencia. Warren Buffett tiene una frase que siempre repite y dice, debemos ser miedosos cuando todos son codiciosos y codiciosos cuando todos son miedosos. ¿Sí? Entonces, cuando todo el mundo quiere entrar, cuando todo está el FOMO y es que la bolsa y es que mira, mi primo está ganando mucho dinero y ya, yo ya quiero entrar porque quiero sacar, él ya lleva como un 50% y, ¿no? Si alguien ve mi cartera y dice, wow, Tesla más 129, no, pues le voy a entrar porque, no, espérate, al contrario, si ya subió tanto, vamos a ver, es muy probable que esté sobrevalorada o no. Eso es lo que, o sea, pero y al revés, ¿no? Cuando todo mundo está asustado, viene la crisis, ya el peor crack de la bolsa de toda la historia, la recesión y no sé qué, la inflación y no sé qué. Bueno, pues en ese momento, cuando te están vendiendo y las acciones han caído un 30, un 40%, que se da, pues es ahí cuando tenemos que entrar. Entonces, y no hay ninguna prisa. Si tú puedes tener tu dinero garantizado, porque sí está garantizado, al menos la renta fija sí está garantizada, con un 12.50 que te da con disponibilidad diaria, que te lo da Nu, por ejemplo. Por ahí Story te da casi el 15%, Ualá, que es banco, que no es, también te da por ahí del 12.5%, te da como el 14% por los primeros 50,000 y por el resto el 12%, una cosa así, o el 10%, no sé. Pero bueno, tú puedes estar ahí teniendo esa rentabilidad y esperar los grandes momentos para entrar, ¿sale? Sin dejarte ir por el FOMO, sin dejarte querer entrar ahorita en el Bitcoin. Veamos al Bitcoin, por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Qué ha estado haciendo? Pues nada, pues todo el mundo está que ya llegó a 90,000. ¿Qué hizo la última semana? Más 17%. ¿Qué hizo el último mes? Más 40%. Ahí es donde, pero vean este gráfico, o sea, cómo desde los 60 llegó a caer a los 25, cómo volvió a subir a 64 y desde ahí cayó casi un 73%. Entonces, a menos que entiendas lo que estás haciendo, a menos que sepas qué es y cómo funciona y realmente
Yo honestamente no entiendo, no sé en qué consista, cómo funciona. Me gusta estar enterado, lo sigo, veo lo que pasa, pero yo no invierto ahí porque no entiendo. Yo soy contador, tengo una formación y sé que esto, un estado financiero lo puedo entender. O sea, todos los ratios de valoración, el PER, el free cash flow, el EBITDA, todo eso es lo que yo entiendo y es en lo que yo invierto. Por eso dice Warren Buffett que nunca inviertas en lo que no entiendes. Una de las cosas es, claro, yo por ejemplo, en muchos videos les he mostrado que yo no invierto en sector financiero, no invierto en aseguradoras, no invierto en empresas de microchips, no o sea, en todo lo que para mí está fuera de mi alcance. Me gusta, o sea, empresas de marketing digital, o sea, Google, Meta, me gustan, pues más que nada la cartera, quitando Tesla, todas las demás son empresas que sí tendría yo en mi cartera. Entonces, Google, Disney, son negocios que puedes entender. Una cafetería como Starbucks, pues es un negocio que lo entiendes perfectamente. PayPal, Nike, en fin. Entonces, aquí tenemos, ya por último, aquí están, ustedes pueden entrar, ver las posiciones, ver qué están comprando, qué están vendiendo. Y lo mismo aquí en Data Roma, ustedes pueden entrar, por ejemplo, aquí estamos en Berkshire Hathaway, y de ahí tomar ideas. No copiar literalmente, solo porque fulano entró en tal acción, entonces yo voy a comprar esa acción. No, pero lo puedes tomar como referencia para empezar a analizar una acción a través de pues, lo que nosotros enseñamos aquí. Y ya por último, les quiero mostrar a este otro inversionista que también a mí me gusta mucho. Monish Pabrai tiene su fondo, el Pabrai Investment Funds, y lo menciono porque él se autodenomina como un copión. Él dice que en su vida jamás ha tenido una tesis de inversión suya, que él a lo que se dedica es a estar monitoreando lo que hacen los otros grandes inversionistas y sobre eso tomar las mejores ideas y sobre eso ha hecho un gran rendimiento y es lo que yo hago. O sea, la idea es, no, en el mundo de las inversiones, no tengan miedo de copiar. O sea, si no así tal cual, ¿verdad? De que yo compro y él compró y yo compro, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, no hace falta que hagas un gran análisis y leas mil, digamos, conferencias de resultados ni nada. O sea, realmente teniendo algunas bases y yo me regresaría aquí con Terry Smith y también les he hablado, entonces yo haría una mezcla de él, ¿no? O sea, decir, él no tiene ningún empacho en decir, yo copio ideas y las replico de todas las ideas que tienen los grandes inversionistas, que aquí tenemos muchísimos, o sea, vean, aquí están, y me gusta mucho Data Roma porque te da el inversionista y su fondo. Ujú. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahorita podemos tener aquí está Terry Smith con Fond Smith, y podrías tener incluso ay, no recuerdo cuál es el nombre, pero bueno, a quien ustedes se les ocurra, aquí lo pueden encontrar. Y lo mismo en Dataroma. Y no tengan miedo a copiar, digamos. O sea, no tengan miedo. Yo, por ejemplo, la otra vez me preguntaba, por ahí Luis Fernando me decía, oye, ¿y cómo las ideas de inversión y que el screener y que todas las herramientas que hay? Dije, yo entro a YouTube y pongo las 5 mejores acciones para invertir de noviembre y me aparecen varios creadores y de esos veo lo que dicen. Veo qué están diciendo, checo, me vengo a mi TKR, compruebo, me voy a un par, normalmente es cuando son empresas que yo ya sigo, ¿verdad? Y que conoces. Y veo si realmente es una buena opción y con eso abro una posición y voy haciendo. Y finalmente, Terry Smith
tiene sus 3 reglas para invertir y él siempre dice que las 3 reglas que tiene son, primero que nada, tenemos que comprar excelentes empresas, buenas empresas. ¿Qué significan buenas empresas? Con ventajas competitivas, con o sea, que con unas personas a cargo reconocidos, brillantes. Y la segunda regla es comprarlas a buenas valoraciones. Y cuando él dice buenas valoraciones, se refiere a una valoración razonable. Ni siquiera es que haya caído más del 50%. No, basta con que sean buenas empresas a una valoración, a una valoración razonable, a un PER, vamos a llamarle promedio histórico, a un PER promedio del sector y con buenas perspectivas. Y finalmente, él, aunque después lo ha aclarado, su tercer norma es no hacer nada. ¿Sale? O sea, pero por no hacer nada, si te refiere a, o sea, ni estés ahí que viendo y comprando y que si queriendo la va a salirte y tener, que obviamente no es así del todo, ¿verdad? Hay que estar analizando, hay que revisar qué ha reportado, cuáles son las perspectivas pero sin tomar decisiones, digamos, pues muy rápidas. Y bueno, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo con la cartera, enseñarles un poquito, quise hablarles un poquito de todo esto, porque creo que sí es importante. Y bueno, voy a dejar de grabar para quedarnos con las preguntas y respuestas.